Tenemos todas las resoluciones de esas dudas que tiene Aníbal. Marta, televidentes, muy buenos días para todos. Efectivamente nos está cambiando la vida con esta situación del COVID-19 en el mundo y por supuesto en Colombia y en la capital del país, que es el lugar donde más casos se presentan. Al secretario de Gobierno le agradezco mucho por la paciencia, porque hay muchos medios de comunicación, por supuesto, queriendo tener una entrevista y queriendo resolver esas dudas. Sobre lo que preguntaba Aníbal, ¿qué va a pasar este fin de semana, secretario? Entonces, lo primero es que entendamos que estamos enfrentando quizás la crisis sanitaria económica más grande de nuestros tiempos y que tenemos que prepararnos, que vamos a tener sacrificios y que tenemos que tomarnos con toda la seriedad para que en Bogotá, en Colombia, el ritmo de contagio sea desacelerado, para que tengamos en todo momento garantizada la prestación de servicios de salud en caso de complicaciones, que es el menor porcentaje, pero que si muchas personas se contagian de manera simultánea, no vamos a poder brindar estos servicios de salud en los hospitales, como ya ha pasado en otros países. Y para lograr eso, el aislamiento social obligatorio es lo más eficiente. ¿Necesitamos el aislamiento ya? No. Los protocolos de epidemiología nos indican que todavía no estamos en ese momento, pero tenemos que prepararnos, sí, y por eso a partir de este viernes a las 5 de la mañana y hasta el lunes a la medianoche, 0,1 minutos del martes, tendremos en todo Bogotá una restricción. Solo para servicios esenciales podremos salir de las casas. La gente tiene que quedarse en casa. La gente tiene que salir exclusivamente para servicios esenciales de salud, servicios esenciales de abastecimiento. Si una persona, digamos, en este caso un periodista que sale de trabajar a la 1 de la tarde un viernes, debe ir a su casa, tiene ese permiso especial, ¿qué deben hacer las personas que van a salir, por ejemplo, a un servicio de salud? ¿Tienen ese servicio o ese permiso? Entonces, Bogotá nunca ha vivido algo de esta naturaleza y por eso un simulacro para ajustar tuercas, para entender quiénes deben tener permisos especiales, no porque yo soy Luis Ernesto Gómez y entonces soy muy importante y tengo un permiso especial, no, porque en el desempeño de mis funciones, en mis labores, garantizo servicios esenciales. Por ejemplo, un conductor de Transmilenio es mejor y es más importante que salga él a un señor muy importante, porque ese señor que va a conducir el Transmilenio va a transportar eventualmente a una persona a un servicio de salud. Su trabajo es esencial, porque necesitamos que una persona que va a vender víveres, enseres, medicamentos, pueda desplazarse desde su casa hasta el lugar donde va a trabajar para garantizar esos servicios esenciales. Entonces, ellos tendrán unas facultades de movilidad. El simulacro se trata justamente de ajustar tuercas, de ver quiénes deben salir, para qué tipo de trabajos, para qué tipo de actividades, que también recibamos recomendaciones el día de hoy, el día de mañana por parte de la ciudadanía. El decreto será publicado en la página bogotá.gov.co, allí recibiremos observaciones, a través de redes sociales recibiremos observaciones y lo que queremos es juntamente que las personas nos digan qué debemos tener en cuenta, qué se nos está quedando por fuera del radar y que durante el simulacro también podamos ajustar tuercas de forma tal que cuando Bogotá necesita de un protocolo de aislamiento obligatorio, prolongado, como lo han requerido otras ciudades y como se ha demostrado que es una medida que garantiza una desaceleración importante de la propagación del coronavirus, estemos preparados. Le agradezco mucho porque la información que nos está dando es esencial para todos los bogotanos y colombianos. Lo escuchan en este momento Marta y Aníbal, que tienen una pregunta desde el estudio. Secretario, buenos días. Ustedes dicen que este simulacro de aislamiento obligatorio es una preparación por si algún día nos llega a tocar. ¿Ustedes creen que la gente sí va a acatar esta medida? ¿Y qué va a pasar si algunas personas dicen, no, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que moverme, sencillamente yo no voy a obedecer? Marta, esa es una pregunta muy importante. Aquí no se trata de una medida caprichosa, aquí se trata de proteger la vida de millones de personas, de proteger la salud de millones de personas. Y de pronto yo contraigo el coronavirus y por mi edad y por mi condición de salud, pues no pasa de un catarro menor, pero yo puedo poner en riesgo a un adulto mayor, a una persona que sí esté en alto riesgo. Y por eso estas medidas deben ser acatadas. Las implementaremos con toda la firmeza. Lo que faculta el Código de Policía y de Convivencia en materia de sanciones, de sellamiento, establecimientos de comercio, de traslados de protección cuando sean requeridos en el marco justamente del incumplimiento de estas normas y que nos aseguremos que el autocontrol que ha dado resultado en Bogotá, para mí es algo maravilloso que sin ningún tipo de coerción, el día de ayer, por ejemplo, en los picos de Transmilenio se redujera hasta en un 36% el número de personas que ingresaban a las estaciones de Transmilenio, reduciendo así las aglomeraciones y el riesgo, pero que
Cuando las medidas de autocontrol y de cultura ciudadana no sean suficientes, utilizaremos con firmeza las medidas claras. Pero tú mencionaste una población que en una economía como la capitalina, pues sale a vengar un sustento, no lo hace por hacer el mal, ni lo hace porque quiera incumplir o sea desobediente, lo hace porque lo necesita. Y por ello queremos justamente a lo largo del simulacro documentar, tener muy claro quiénes lo hacen en el marco de subsistencia, porque la Alcaldía Mayor de Bogotá el día de ayer anunció, la alcaldesa, el sector de integración social, se crea un nuevo sistema de cuidado que incluye transferencias monetarias, que incluye bonos, que incluye subsidios en especie, de forma tal que aquellas personas que tengan que estar en aislamiento para proteger su vida y la vida de otros puedan hacerlo, y que la Alcaldía Mayor de Bogotá llegue a ellos. Ellos iban a nosotros a devengar estos servicios, ahora nosotros iremos a donde están ellos para brindarles estos servicios esenciales de bienestar, humanitarios, de salud, de nutrición, incluidos, por ejemplo, nuestros niños que estaban yendo al colegio hasta el día de ayer, hasta la semana pasada, y que ya no están asistiendo, más de 1.200.000 niños jóvenes en la ciudad de Bogotá que ya no asisten al colegio, y muchos de los que están yendo a colegios públicos requieren de ese alimento diario porque no se lo pueden brindar en su casa. Entonces no queremos que la emergencia por coronavirus, que las medidas para prevenir el contagio terminen en, por ejemplo, desnutrición de los menores. Por eso se garantizará el alimento de los menores que así lo requieran, habrá unos puntos para su recogida, en fin, distintos servicios que garantizará la Alcaldía Mayor de Bogotá para que en un eventual aislamiento obligatorio prolongado estemos listos, estemos preparados y no pongamos a nadie en riesgo. Correcto, secretario. Una última pregunta que tiene Aníbal en el estudio para despedir este directo. Bien, secretario, es una pregunta, pero tiene varias preguntas. ¿Qué va a pasar con los centros comerciales? ¿Qué va a pasar con las droguerías? ¿Qué va a pasar con los supermercados? La gente dice, yo tengo una mascota y tengo que sacarla a la calle porque tiene que hacer sus necesidades, y bueno, todo este protocolo. El tema de los domicilios, ¿hay domicilios o no hay domicilios? Usted me dice que hay gente que pues tiene que salir porque tiene que llevar el sustento a su casa, pero estas personas, si de pronto no es tan esencial, puede salir. ¿Y qué pasa si a alguien se le olvida y es sorprendido en la calle en medio de este simulacro? ¿Hay multas, hay sanciones? Entréguenos un poco más de detalles sobre esta situación. Entonces, el simulacro es justamente para que identifiquemos quiénes deben desplazarse y con qué labores o funciones. El llamado es a que todos nos quedemos en casa, de manera obligatoria. Quienes deban salir para prestar servicios esenciales, por ejemplo, alguien que va a un comercio a vender, es un servicio esencial porque necesitamos que las personas se abastezcan, que tengan víveres. Aquel que va a trabajar en una farmacia para vender, pues debe desplazarse. Aquel que va a conducir el Transmilenio o el SITP debe desplazarse, va a funcionar con normalidad el Transmilenio. Aquel que debe prestar un servicio de salud, pues ni se diga. Aquel que tiene una labor tan importante como tú, como ustedes, de informar a la ciudadanía, y en este periodo, digamos, de un eventual aislamiento obligatorio prolongado, pues va a ser muy importante que la gente se informe cómo va avanzando, cómo vamos superando, porque no me cabe la menor duda que superaremos esta crisis, que puedan ir conociendo paso a paso medidas, recomendaciones. Y la idea es que el simulacro nos sirva para establecer cuáles son esas poblaciones que deben movilizarse, cuáles son esos requerimientos de desplazamiento, porque, por ejemplo, si yo voy a un hogar y debo ir a abastecerme, pues debo poder salir, que se pueda desplazar una persona por núcleo familiar. Si yo tengo una mascota, pues mi mascota tiene que salir a hacer mis necesidades, cuáles van a ser los protocolos para eso. Y por eso, el día de hoy no hay un decreto en firme, lo que hay es un borrador de decreto para que la ciudadanía nos haga llegar sus observaciones, los gremios, los empresarios, los que devengan su sustento en el día a día, nos hagan llegar sus observaciones, las tengamos documentados. Nosotros contamos con los mejores expertos, epidemiólogos, expertos en prestación de servicios sociales, de población vulnerable, todos los expertos con los cuales hemos elaborado este borrador, estas primeras medidas, pero creemos en la inteligencia colectiva, creemos que hay muchas cosas que de pronto se nos pueden quedar por fuera del radar, y estamos invitando a la ciudadanía a que nos las comente, nos sugiera para que puedan ser incorporadas. Secretario, se une también a esta transmisión, a este directo, el doctor Carlos Francisco, que tiene una pregunta desde el estudio. Por favor, escuchémoslo en este momento. Señor secretario, buenos días, y de verdad que vemos con muy buenos ojos desde el plano médico, desde el plano sectorial, este tipo de medidas que definitivamente nos sirven como un muy buen escenario para saber exactamente en qué capacidad estamos de responder a un algo que definitivamente no es jugando, es en serio, es en serio.
Bien por eso, por ustedes y esencialmente por la alcaldesa. Pero hay una pregunta, me llaman, la semana pasada, específicamente el domingo, se reunieron todos los gremios del sector de la salud, los gremios médicos, las enfermeras, obviamente los odontólogos y demás, y le mandaron una carta al señor presidente de la República diciéndole que solicitaban en esencia una declaratoria de cuarentena global. Obviamente ustedes se adelantan frente a esto. El presidente parece que no, mejor dicho, no ha tenido respuesta. Y esta mañana me llaman y me dicen, yo fui presidente de Sociedades Científicas, que hay un grupo de médicos que en este momento ven limitada su condición, digamos, por la consulta que necesariamente tendrá que cancelarse para determinar, obviamente para priorizar cosas urgentes. Y dicen ellos que qué posibilidad existe de que un grupo de 500 médicos se ponga al servicio de la alcaldía para hacer ese soporte desde el punto de vista técnico a las casas, obviamente en el componente mental, para que de una u otra forma, de manera armonizada con la Secretaría de Salud, con la alcaldía, le demos ejemplo obviamente al país dentro de este contexto. Obviamente los médicos hablan justamente de la posibilidad de prestar estos servicios dentro de un contexto que naturalmente, como digo, se pliegue a esto. ¿Qué posibilidad hay de eso para que se pongan en contacto, doctor Gómez, y podamos justamente mirar un poco, sí, frente a cómo podríamos actuar, porque esto apenas empieza? Con los buenos días, señor secretario.